Mirando y estudiando un poquito, vemos que esta palabra, esta omnipotencia en sí se proviene del latín y se divide en dos palabras. Omni significa todo y potente quiere decir poder. Entonces, si unimos nosotros esas dos palabras, venimos sacando y entendiendo que nos está hablando de un Dios todopoderoso, que por más que alguien se quiera poner ese nombre, no va a poder ser, porque Él es el único, Él es el soberano, Él es el que reina. Así que cuando hablamos del Todopoderoso podemos ver, por ejemplo, en Jeremías, no sé si vamos a estar mirando varios versículos, en Jeremías 32:17, a ver si alguien lo quiere leer. Vemos el poder del Señor. Amén. 32:17. Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Exacto. También lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 19:6, si alguien que nos habla de Todopoderoso, de lo que significa el Señor Todopoderoso. Si alguien lo tiene también. Amén. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén, amén. Así que nos dice que todavía el Señor Todopoderoso reina, no que reinó, que reina aún hoy en nuestras vidas. También debemos entender que el Dios Todopoderoso, sobrenatural, Él es el que tiene el control de todas las cosas, de todos los tiempos y en todas las formas. No hay nada que el Señor se le haya escapado o haya dicho, bueno, creé esto, voy a ver qué pasa. No, Él ordenó todo y lo creó y aún así hoy en día lo sigue sustentando, porque si no dejaría de ser Dios. Donde nosotros debemos entender, donde más la omnipotencia del Señor se ve hoy en día y podamos entenderlo mejor, es en la creación de todo lo que el Señor creó desde el principio. Si nos vamos, por ejemplo, vamos a leer en Génesis 1:1, por ejemplo, podemos ver que Dios dice en su palabra, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, esto no tenía forma, no tenía ninguna forma y estaba toda vacía, y la oscuridad cubría las aguas y el Espíritu de Dios se movía en el aire. O sea que Dios todavía no había creado nada. O sea, el Espíritu dice que se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando el Señor decidió crear, es cuando el Señor puso orden a todo. También debemos de entender que el Señor se tomó 7 días para la creación, para formar y ordenar todo. También eso lo vamos a ver un poquitito y lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 1:3, 4 y 5, vemos que en el primer día Dios creó la luz. A ver si alguien lo quiere leer y compartir. Génesis 1:3, 4 y 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Exacto, entonces podemos ver ahí que Él separó la luz de las tinieblas, la luz de la oscuridad. A la luz le llamó día y a la otra le llamó noche. También vemos que en el segundo día, que eso aparece en Génesis 1:6, Dios separa el cielo y el agua. Así que lo podemos ver ahí si alguien lo quiere leer en Génesis 1:6. Y aquí estamos viendo y recalcando que con su poder, con su palabra, con su boca Él creó todo. Y todo lo que Él hizo, lo hizo porque es un Dios omnipotente, un Dios que aún sustenta lo que Él hizo. Que Él lo creó, no es que lo creó y lo dejó ahí nomás y vamos a ver cómo solo se sustenta. Aún Él creando, aún sigue Él manifestando y sosteniendo lo que Él creó. Segundo día Dios separó el cielo y el agua. Génesis 1:6 y 8. Si alguien lo tiene.
Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. El 8 o hasta el 8. Hasta el 8. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ok, ahí cuando, por ejemplo, a mí me costó entender un poquito porque, por ejemplo, dijo, separó las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y cuando Dios estaba hablando de las aguas de los cielos, estaba hablando del vapor del cielo. Entonces Él hizo esa división también. Vamos a hablar también en el día cuando Dios llamó a lo seco de la tierra, mar y tierra, también lo separó. Eso lo vemos en Génesis 1, 9 al 13. Si alguien lo tiene también, lo puede leer. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén. Aquí primeramente me había costado entender un poquito y vemos, por ejemplo, que dice que Dios hizo brotar vegetación y los árboles dieran frutos con semilla, y esa misma semilla reproduciera el mismo árbol del mismo género. Entonces podemos entender que Él no hizo la vegetación, no hizo los árboles así al azar y a ver cómo subsistían, sino en su creación fue todo tan maravilloso, tan perfecto, que aún en la vegetación Él hizo crecer árboles con su propia semilla para cuando después esa semilla podría volver a crecer del mismo árbol o la misma planta. Eso debemos entender del Dios Todopoderoso, que sustenta todo con su palabra. En el cuarto día Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Eso lo vemos en Génesis 14 y 19. Si alguien lo tiene también para ir para compartir. Dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Amén, amén. Dice, sol, luna y estrellas para gobernar el día y la noche, dar origen a las estaciones, señales los días y los años. Eso fue lo que creó el Señor en el cuarto día. Y en el quinto día dice que Dios creó las aves, los peces, para llenar las aguas y los cielos. Eso lo podemos ver en Génesis 1, 20, 23. Si alguien lo tiene también para compartir. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes que se mueven y pupulan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen los mares, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Amén. Y vemos que en el sexto día también Dios creó los animales, el hombre y la mujer. Así que eso también lo vemos en Génesis 1, 24, 31. Si lo tienen ahí, también lo puede leer. Amén. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie.
Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género. Y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Amén. En las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorearla en los peces del mar, en las tierras, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre esta tierra. Amén. O sea que cuando Dios creó los animales, también nos creó a nosotros. Y dice que nos creó a imagen y semejanza de Él. Y que nos puso para controlar todo lo que Él había creado. Nos puso para dirigir la tierra. Pero lo más importante que hizo el Señor es que nosotros pudiéramos tener comunión con Él. Para eso también nos creó, pero lamentablemente eso no pudo suceder porque Dios, aún sabiendo lo que pasó con Adán y Eva, que desobedecieron al Señor. Pero eso no quiere decir que Dios no era todopoderoso ahí. Dios ya sabía lo que iba a suceder. También debemos entender que en el séptimo día es cuando Dios da concluido su obra y el Señor reposa, y Dios bendijo el día séptimo y dice también que lo santificó. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Si alguien lo tiene. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ok. En todos estos pasajes que hablan acerca de la creación, de lo que Dios se tomó 7 días para crear todo, podemos ver realmente la mano poderosa del Señor para hacer todas estas cosas. Y hay veces que he escuchado también que hay gente que se atribuye o pregunta a la gente, ¿y quién creó a Dios? ¿Cómo Dios fue creado? Son cosas que a veces que uno no entiende, pero lo que podemos ver a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de lo que nos enseña su palabra, es que en su creación fue una perfección, no se le salió nada del lugar, no fue nada desubicado, sino al contrario, Él se tomó el tiempo para cada una de las cosas, para ordenarlas, para que hoy, aún a través de los años, todo esto pueda subsistir y pueda haber una guía para cada uno de nosotros. También vamos a ver algunos versículos, otros libros que nos muestran también la omnipotencia del Señor. Podemos verla en la historia de Job en 42.2, si alguien la quiere buscar o leer, también Job 42.2. Yo sé bien que todo lo puedes, todo lo que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Ok, aquí por ejemplo Job reconoce la omnipotencia del Señor para llevar a cabo todos sus planes. Eso también lo pueden ir anotando, si después en la casa, si quisieran, lo pueden leer para más que nada entenderlo mejor. También lo podemos ver en Números 11:23, cuando el Señor habla con Moisés. Si alguien lo tiene, también lo puede leer, si no lo... Números 11:23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. También fue recordado por Moisés, también fue recordado por Dios en él que tenía todo el poder para llevar a cabo
sus propósitos. Hay veces que uno va a pensar, sí, bueno, que nosotros podemos hacer o deshacer, pero no, siempre debemos entender que en su soberanía Él va a hacer y va a hacerlo, todo lo que haga lo va a hacer de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad. Hay veces que nosotros podemos pensar o decir o hacer acerca de o queremos manipular al Señor, tal vez a veces en nuestras oraciones, y no es así. Nuestras oraciones también, porque es un mandato de Dios, pero siempre, más que nada, tenemos que estar confiando en lo que el Señor, en ese Todopoderoso que decimos que es. Tenemos que tener confianza y que si Él cree que así va a ser y si es su voluntad, así va a pasar. No por nuestras oraciones. Nosotros debemos entender que debemos orar, que es un mandato de Dios orar, pero la soberanía es de Él y debemos entender que si Él quiere va a pasar y si no quiere también no va a pasar. También vemos en Salmos 33:6, cuando David, a ver si alguien lo tiene. Amén. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Amén. Ahí David hablando de la omnipotencia del Señor en la creación. No solamente Dios en Génesis 1:1 hablando de la creación, ahora David reconociendo a Dios en su creación. También podemos ver en Salmo 36:6, ahí cerquita, si alguien lo tiene. Primero era 33:6, ahora es 36:6. Tu justicia es como altas montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Amén. Aún aquí está hablando de la perseverancia del Señor. Dice, el poder de Dios también es visto en la perseverancia de su creación. Él nos dice que también nos cuida, no que solamente nos creó y nos dejó así a la deriva, sino también que Él nos sustenta, que Él nos cuida. También podemos ver en Hebreo también 1:3, podemos ver ahí también que el Señor nos sustenta con su palabra. Si alguien lo tiene, por favor. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Ahí dice que nos sustenta con su palabra de poder. También podemos ver, por ejemplo, en Job 38, 8 al 11, también habla también de las aguas, de la tierra. Si alguien lo tiene, nos enseña cómo Dios en su grandeza, cómo contiene las aguas, no deja que el agua avance, sino Él puede. Si alguien lo tiene, Job 38, del 8 al 11. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Amén. O sea, nos está diciendo, me venía el otro día, Dios cuando creó la tierra, Él creó el mar. Si también entendemos, dice que el 80% es mar, 20% es tierra. Imagínense cómo será el poder del Señor que no deja que el agua avance. Simplemente, solamente imagínense en el océano, en el mar, que solamente el agua llega hasta donde tiene que llegar y retrocede. Y eso lo hace todo, capaz que lo hace en el día no sé cuántas veces. Solamente póngase a mirar 5 o 10 minutos y va a ver cómo las olas llegan hasta donde Dios le permite y vuelve a retroceder. Entonces, esa es la soberanía del Señor, eso es la omnipotencia del Señor, que Él permite las cosas hasta donde Él quiere y no va a permitir más de lo que Él tenga, o sea, no va a permitir más de lo que Él
ya decidió, o sea, que pasar. También debemos reconocer al Señor omnipotente, también al Dios todopoderoso, que tiene control sobre los reyes y los gobernantes, porque a veces decimos, al Señor se le pasó, ¿cómo va a haber escogido a este presidente, o a este gobernador, o a este rey? No, el Señor debemos reconocer, tiene todo bajo control, a Él no se le ha escapado nada. Entonces, por ejemplo, si vamos a Daniel 2, 21 y 22, ahí podemos ver que tiene el control sobre reyes y gobernantes. Si alguien lo tiene, Daniel 2, 21 y 22. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. O sea que aquí podemos entender que el Señor también es el que pone y quita reyes, que no hay nada que se pueda escapar de su mano. Si Él permite, debemos entender también cuando pasó con el faraón. Faraón era malo, pero él sabía que Dios puso al faraón para hacerle entender quién era Dios. A veces que cuesta entender a nosotros mismos, aun cuando nos pasan cosas, entender quién realmente es Dios, pero debemos entender hoy en día que aún en las cosas malas, Él reina, Él es soberano y Él es todopoderoso, y que nuestra confianza, aún en las cosas malas que nos suceden, debemos tenerla en Él y descansar en Él, en su palabra más que nada también. También vamos a ver la historia de Job, por ejemplo, que aún Dios en su omnipotencia también es omnipotente con el diablo, porque a veces que nosotros en nuestra imaginación queremos hacer que el diablo o Dios está peleando con el diablo con Dios, y realmente eso no es cierto, porque si nos basamos en lo que nos dice la Escritura, es que el diablo no va a hacer nada que el Señor soberano, el Dios soberano, no le permita. Podemos ver en Job 1.12 y Job 2.6. Si alguien lo tiene, también lo puede leer. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Ese era Job 1.12 y Job 2.6. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos y eso respeta su vida. Aquí vemos cuando Dios solo le permite al diablo solamente que toque algunas cosas. Y el ataque de Satanás fue limitado. No es que Dios le dio el poder para hacer todas las cosas que él quisiera con Job, sino vemos que el Señor, el Dios Todopoderoso, que es ilimitado, o sea, ilimitado, lo limitó al diablo. Le dijo solamente ve y toca algunas cosas, pero debemos recordar que le dijo no toque su alma. Entonces, hay veces que nosotros debemos entender que la soberanía solamente y lo todopoderoso le pertenece a Dios, y que Dios aún con el diablo Él va a limitar para que solamente haga cosas solamente hasta donde Él, el Señor nuestro Dios, le permite. Eso debemos entender también. También debemos ver también la omnipotencia de Jesús, porque debemos entender que Jesús es Dios también. Entonces podemos ver en Jesús en Marcos 6:30 al 44. No es necesario si quieren leerlo, pero ahí lo pueden anotar. Marcos 6:30 al 44 vemos los milagros que realizó, curaciones, cuando alimentó a los 5,000. Son cosas que solamente el Dios poderoso puede hacer. No hay hombre en esta tierra que puede haber hecho eso. También vemos en Marcos
4:37 al 41, si ese lo quieren ver también lo podemos leer. Cuando el Señor calma la tempestad. Marcos 4:37 al 41. Si alguien lo quiere leer. Marcos 4:37 al 41. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Imagínense cuántos de nosotros podemos decirle al mar que se calle y que enmudezca. Me venía, con solo pensar esto me venía cuando, no sé si vieron, creo que lo pasaron en la televisión, hubo como 3 o 4 personas que se hacen pasar como profetas, y cuando estaba viniendo este huracán por Miami, Cuba, se pusieron en el mar, se pusieron y querían parar, y que profetizaban que el mar retrocedía y que no iba a tocar la tierra, que no iba a pasar, que no iba a haber desastre, y nada de eso sucedió. Imagínense con nuestra boca que podamos decir y nada pasa, pero el Señor solamente con la voz dice que le decía que se calle y que enmudeciera. Entonces debemos entender que realmente nosotros al Dios que le servimos es un Dios vivo, un Dios que todo lo hace, toda su creación es perfecta, todo lo que Él dice se cumple, que no es un Dios mentiroso, que es un Dios que habla la verdad, que dice la verdad y que vive la verdad. Y eso espera de cada uno de nosotros, que realmente le podamos seguir y podamos caminar de acuerdo a su voluntad. También debemos ver, ya vimos que calma la tempestad. También vemos que Dios, Jesús como omnipotente, también vemos en la resurrección de Lázaro. Por ejemplo, en Juan 11:34 al 44, vemos que cuando Lázaro resucitó, ahí si lo quieren mirar también o lo quieren leer, del 34 al 44. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, quiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Imagínense, solamente dijo: Lázaro, sal de ahí. ¿Quién en esta tierra podría decir, sabe qué, ir hoy en día, no sé, a un cementerio y decir, bueno, voy a decir 3 palabras, 4 palabras? Y debemos entender que Dios en su soberanía puede hacer lo que Él quiere. Pero imagínense cómo será el poder del Dios que nosotros estamos hablando, del Dios que nosotros estamos creyendo, que con solamente decir de su propia boca, las cosas suceden.
Solamente dijo, Lázaro, sal de ahí. Y este salió de la tumba, aún después de 3 días de estar muerto. También debemos entender la resurrección de la hija de Jairo, el marco, ahí vemos también el todopoderoso de Jesucristo. Lázaro, en Marcos 5:35 también vemos al 43, si lo quieren leer. Si quiere puede leer ahí cuando dice no tengan miedo, solo ten fe. Jesús detuvo sería el 38, pero esto está del 5, del 35 al 43. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se les diese de comer. Imagínate, aquí dijo 2 palabras nada más, le dijo, niña, levántate. La verdad que cuando leía esto digo, no puedo creer, la verdad, lo que solamente el Señor puede hacer con sus palabras. Él puede hacer milagros, Él puede hacer prodigios. Hay veces que nosotros debemos, en mi caso, debo tener estas palabras, me hacen un llamado de atención, a tener más confianza en el Señor, descansar en el Señor, y que en su tiempo el Señor va a hacer lo que el Señor tenga que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que aquí el Señor, aún con la gente que estaba incrédula, que se burlaba, se reía, el Señor nunca dudó, sino al contrario le dijo, no temas, la niña duerme. Cuando la gente, ante los ojos naturales, los ojos de este mundo, pensaban que estaba muerta, el Señor la hizo resucitar, la hizo vivir. Y de eso se trata el Señor. Cuando nosotros estamos muertos, el Señor por su poder nos da vida, nos hace resucitar, porque antes estábamos muertos en delitos y pecados. Debemos entender que Jesús tiene el control sobre la vida y la muerte. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:22, y si alguien también puede buscar Hebreos 2:14. 1 Corintios 15:22 y Hebreos 2:14. Ahí nos hace aclaración que Jesús vino a este mundo para vencer la muerte. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Y Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Amén. Y Jesucristo vino a este mundo a llevarnos a los pecadores a un arrepentimiento para con Dios. Eso debemos entender. También en 2 de Timoteo 1:12 es el poder de Dios que nos sostiene por su gracia, a pesar de hoy en día de que somos pecadores. Si alguien lo tiene en 2 de Timoteo 1:12, a ver qué nos dice. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído, y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día que le he confiado. Amén. Ya estamos casi terminando.
también debemos tener en Judas 24, también Él nos sustenta con su poder de la palabra somos guardados también. Si alguien tiene Judas 24. 24, ¿qué? Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Amén. O sea que Él nos va a guardar y nos va a presentar sin mancha, dice. Sin mancha delante de su gloria con alegría. Aleluya, amén. Entonces, también su poder omnipotente será proclamado en todos lados por toda la eternidad, dice. Eso lo vemos en Apocalipsis, que ya lo leímos 19:1, pero también podemos leerlo en Apocalipsis 6. No sé si lo... 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Entonces, eso es lo que tenía para compartirle. Espero que más que nada hayamos entendido de quién es el Dios que nosotros le servimos hoy en día. Porque una cosa es decir, a veces que me toca compartir y mucha gente dice conocer a Dios, pero cuando realmente le preguntamos o realmente o lo dejamos que sigan hablando, realmente nos damos cuenta que no es realmente el Dios que nosotros conocemos o no es realmente el Dios que la Biblia habla. Entonces, por eso es importante estos estudios, para que nosotros primeramente podamos nosotros conocerle a Él, podamos acercarnos a Él, podamos tener una intimidad con Él, para cuando se presenten esas oportunidades nosotros realmente podamos mostrarle a esa gente el Dios de la Biblia, el Dios que es todopoderoso, el Dios que realmente que es perfecto, el Dios que no tiene mancha, un Dios que no miente, un Dios que hace que las personas vuelvan a nacer, un Dios que hace que las personas vuelvan a tener vida cuando aún estaban muertos. Entonces, que podamos entender nosotros primeramente como hijos de Dios, realmente quién es Él. A medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos a poder entender con estas clases que estamos tomando que realmente que al Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo. No es un Dios que está muerto, no es un Dios que no hace las cosas, un Dios que todo lo hace perfecto. Aún nosotros que somos imperfectos, Él nos va a traer a nuestras vidas, cada día nos va a ir perfeccionando hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que quédense con eso solamente y mediten más que nada que al Dios que nosotros le servimos es realmente todopoderoso. Amén. Y que Él puede hacer lo que hoy en día las personas no ven en nosotros, o Él puede hacer lo que la gente a veces pide de nosotros, que solamente tengamos paciencia con el Señor, que podamos entenderle a Él, buscarle cada día y pedirle al Señor en nuestras oraciones que realmente podamos conocerle.